Onda Cero, Pamplona. Quienes nos escuchan habitualmente saben que esta sintonía en Onda Cero, en Pamplona en la Onda, indica que los próximos minutos los dedicamos a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, que hoy nos proponen hablar de un libro, interesante libro, escrito por Fernando Serrano, titulado La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo, cerería y confitería en Navarra, los siglos XVI al XX. Fernando Serrano Larrayoz es licenciado en Filosofía y Letras, en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y doctor en Historia Medieval por la Universidad Pública de Navarra, y se encuentra con nosotros hoy en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se estudia exactamente en ese libro con ese título tan largo? Bueno, pues en este libro lo que se pretende es abordar un poco el tema, sobre todo el tema gremial, el tema de las organizaciones de trabajadores, a través de la historia, sobre todo desde el siglo XVI hasta la desaparición de lo que es el orden gremial a finales del siglo, a mediados del siglo XIX, aunque bueno, eso continúa, el estudio continúa, porque la cerería, aunque ya está, la confitería tradicional, aunque está a punto de desaparecer, salvo en algún caso muy concreto, pues bueno, se ha podido ver los avatares a través de la historia de estos grupos. Yo no lo planteé así en un momento, y todo tiene que ver un poco con la casualidad, porque se escapaba, este tema de estudio se escapaba un poco lo que era a lo que me dedico, que es a la época medieval. Sin embargo, pues a través de amigos, pues que conocían a personas que tenían documentación privada, que la verdad es que he utilizado mucho lo que es el tema de la documentación privada, pues me propusieron este tema y bueno, pues me lancé a ello, pensando sobre todo en hacer pues un pequeño trabajo, una cosa bastante más simple dedicada a lo que era la confitería. Pero fue cogiendo vida propia. Exactamente. Era imposible estudiar la confitería sin lo que es la artesanía propiamente de lo que es unos productos confiteros, sin estudiar la cera, luego hablaremos de ello, y sin estudiar la organización de aquellos hombres. ¿Por qué? ¿Qué te atrajo al final al acercarte a este tema? ¿Qué fue lo que te atrajo y te fue llevando a que cada vez el trabajo fuera mayor? Bueno, pues me atrajo en primer lugar, pues aunque puede parecer una tontería, los recetarios que existen, ¿no? La verdad es que en el libro hablo de tres, que el acceder de primera mano a recetarios del siglo XIX, que eran los más antiguos que he podido localizar, pues bueno, tú ves eso y dices, joder, esto está bien, ¿no? Y claro, luego accedes a otro tipo de documentación, pues a través de personas que tienen en su casa y que te dejan y que no te ponen ninguna pega. También tú ves las pegas con otras personas que no me dejaron, con lo cual entonces vas enlazando y vas viendo, pues que hay un mundo que está a punto de desaparecer. Un mundo, además, una forma de trabajo que hoy en día pues nos la planteamos muchas veces, y que son aspectos que, en mi caso es la confitería, pero que en el tema navarro, el tema de los gremios ha estado como, desde el punto de vista de la historia, ha estado como ciertamente marginado, olvidado. Quizás se ha estudiado sobre todo desde el punto de vista del arte. Así pues los historiadores del arte, cuando hablan pues de carpinteros, escultores, pues sí que sobre todo últimamente han empezado a retomar estos temas, a tratar el arte también desde un punto de vista pues del trabajo, ¿no? No solo la obra de arte, sino también quienes la hacían. Y entonces eso fue lo que me llamó. Ya te digo que mi interés principalmente fue alimentario, pero ahí llegamos. Casi por encargo, pero al final te logra enganchar, ¿no? Sí, estas cosas al final acaban enganchando, o sea que es muy bien. Y lo que se puede decir es que la cerería y la confitería en realidad son la excusa para abordar el tema de los modos de trabajo. Eso es, un poco pues ver además cómo en el caso navarro, a partir del siglo XVI, con la conquista castellana del reino, pues hay unas reformas administrativas, hay un tipo de reformas económicas, y las cosas, si no cambian radicalmente, sí que evolucionan. En la Edad Media sí que existen cofradías gremiales de diferentes tipos,
pero están como, podríamos decir que soterradas. Existe un interés del poder real por mantener a estas sociedades controladas, bien controladas, sobre todo por el poder que podían llegar a alcanzar en las ciudades y por los desmanes que se podían producir, ¿no?, a través de estas sociedades. Entonces, bueno, pues hay un control durante toda la Edad Media, y luego en el siglo XVI sigue habiendo prohibiciones. Carlos V, pues a mediados del siglo XVI, prohíbe pues todo tipo de cofradías y de gremios, pero no se cumplen. Y entonces el tema confitero y cerero, pues además tiene mucho que ver con un libro anterior tiene relación con un libro anterior que escribí que trató el tema de la medicina en la corte de Carlos III, porque desde un punto de vista medieval, los confiteros eran los boticarios, quienes preparaban todo tipo de confituras. La confitería se ha considerado siempre pues como una medicina. Ajá. Desde la Edad Media los reyes disfrutaban de las confituras como un placer, como un dulce, pero también el valor que se le daba al azúcar era un carácter medicinal, y eso evoluciona y se va considerando así pues incluso hasta el siglo XVIII, aunque bueno, vaya perdiendo cada vez. Qué curioso, vaya separándose más. Entonces en el siglo XVI hay una serie de cambios desde el punto de vista pues, de la organización del trabajo, que también afecta a los médicos. Entonces, alrededor de 1525-26 se instauró el protomedicato, que es la organización por la cual el protomédico de turno se encarga de controlar todo, pues el control sanitario del reino, pues los exámenes, el que los boticarios puedan abrir las boticas, pues perseguir a los médicos y a los boticarios que no están capacitados. Entonces toda esta serie de cambios de alguna manera influyó pues para que estos artesanos que quizás estuvieran también pues ciertamente enlazados con los boticarios se apartaran y fueran buscando otros intereses que ya no eran propiamente los médicos. En las primeras ordenanzas de Tudela de 1550 se ve todavía muy clara la relación que hay entre la medicina y la confitería. Es más, en una de las ordenanzas los cereros y confiteros tudelanos anotan claramente que no sean los médicos ni los cirujanos quienes les visiten las boticas, sino que sean los propios veedores, los encargados, sí, un poco los representantes de los confiteros, ¿no? Entonces a partir de esa fecha ya hay una separación de los boticarios y de los confiteros, y luego se da una unión que son con los cereros, que es una unión meramente práctica. Al fin y al cabo, los utensilios que utiliza un cerero o un confitero más o menos eran los mismos, y todo es cuestión de economía. O sea que tenían mucho en común, aunque aparentemente no lo pareciera. No parezca, exactamente, tienen bastante en común. Y luego, incluso en esas ordenanzas que he dicho de 1550, se ofrece la oportunidad de examinarse o de cerero o de confitero, pero generalmente el examen era de las dos, porque al final tenían que vivir, y la confitería, así como pues tenemos que tener en cuenta que no es accesible a toda la población. O sea, es una población con cierta capacidad adquisitiva, era un lujo. Sin embargo, la cera reportaba a la iglesia, en las casas para iluminar, para los suelos, o sea, la cera sí quedaba en todo. Entonces al final se unifican los dos trabajos. Qué curiosa la evolución, ¿no? Del trabajo hasta llegar a lo que es hoy, fíjate. Pues sí, hoy realmente pues prácticamente el oficio ha desaparecido. Confiteros tradicionales, en Pamplona contamos con Joaquín Donézar. Es la única confitería que además sigue haciendo confitería, sigue con el tema de velas y de la cera, y el mismo está claro, el tema de las velas ha decaído. Ahora con la vela industrial, o sea, no tiene nada que hacer. Sigue trabajando pues de cara a monasterios, que sí piden pues la vela, y puede parecer muy curioso. El tema de la vela también tiene mucha importancia en el mundo gitano, porque cuidan mucho las tradiciones, y así como el Día de Todos los Santos, pues nosotros pues podremos bajar al cementerio, vayan sin velas, con flores y tal. Sí. Tú vas a cualquier panteón gitano y ves una cantidad de cirios y de velas impresionante, y piden velas. Las siguen utilizando. Y la confitería, pues bueno, pues sí, él es por lo menos la tradicional. Está claro que él ha cambiado también los métodos y que los hornos no son los de antaño. Se habrá ido adaptando a los nuevos tiempos también. Pero ya, pues todos los demás, pues toda la confitería o toda la pastelería, porque eso luego lo haremos,
pues ya es diferente, ya se empezó a cambiar todo a mediados del siglo XIX, una cosa así. Bueno, decías que la organización y el trabajo gremial no habían sido estudiados hasta el momento prácticamente, y que habías tenido facilidades y también dificultades. ¿Cómo fue todo el proceso de documentación, el proceso de elaboración del libro? Bueno, unos años antes, estando yo, pues, además son casualidades de estas cosas que suelen ocurrir cuando te dedicas a la historia, estando yo de becario del Archivo General de Navarra, pues estábamos ordenando unos procesos judiciales, el Archivo General, y pues sobresalía un cuadernillo con unas tapas de pergamino. Pues casualidad que eran las ordenanzas de los chocolateros de 1728. Que te estaban llamando. No sé si me estaban llamando, pero casualidad. Era una señal. Pero casualidad de las casualidades. Y era la fundación del gremio de chocolateros. Y entonces, bueno, pues en su momento publiqué un articulillo. La cosa me apasionó, aunque se escapaba como, pues eso, del tema medieval, que era lo que es lo que yo generalmente trabajo. Y entonces hice también, pues en colaboración, un trabajo también sobre dulces, a través de sobre todo de los procesos judiciales que hay entre diferentes celeros o confirmación de ordenanzas y tal, pues siempre aparecen referencias a dulces, ¿no? Bueno, y ahí se quedó. Entonces, pues la verdad es que de dar gracias a Víctor Manuel Sarobe, pues que me dijo que yo tenía que hacer algo de eso. Y dije, que yo no me meto en estos berenjenales. Y bueno, pero al final, pues yo creo que me picó un poco el intentar enlazar con lo que había trabajado antes, con el periodo medieval, ver la evolución, porque claro, el tema de las confituras yo para mi tesis ya lo había tratado, aunque igual por encima, y bueno, tampoco hay tanta documentación como para estas épocas. Y pues eso, todo fue empezar, a través de él y de otras personas me pusieron en contacto, sobre todo con Joaquín Donezar, que me abrió las puertas de su obrador, y pues luego los de Julián Ross y de otras personas que pues me dejaron, pues gente que sabían que pues por herencia, por diferentes avatares, pues tenían documentación. Y bueno, pues entonces ahí fue, la verdad es que sobre todo el núcleo de la documentación manejada son los protocolos notariales del Archivo General y los fondos judiciales, procesos, en donde ahí se ve, además hay en los procesos judiciales por todo tipo, que es por los aprendices que no cumplen sus contratos, pues aparecen todo tipo, pues los contratos de aprendizaje, todo tipo de cosas, y entonces eso fue la base. Y luego a través de ahí las ordenanzas, que las ordenanzas tenían que pasar también por la aprobación del Consejo Real para que tuviesen validación legal, y entonces pues todo eso pasaba por los tribunales del reino. Entonces, bueno, pues a través ya de ese núcleo, luego ya la documentación particular pues ya ha sido lo que ha completado todo, ¿no? En este estudio, al final, incluyes un apéndice con otra documentación que, según nos dices, puede ser de utilidad, ¿no?, para estudiar también a otros gremios, porque al final quizá unos tengan que ver con otros. Uno ve mucho lo suyo y no ve a veces, sobre todo cuando, pues como digo, que los estudios sobre gremios están bastante limitados. Se han hecho cosas, ya te digo que desde el campo del arte ya sean, por lo menos para el caso de Navarra, sí que y cosas muy interesantes, pero claro, uno le interesa, o por ejemplo al que se meta en nuestros temas, pues le interesa un poco ver si los contratos de aprendizaje eran los mismos, si los títulos de maestría pues también pues son similares o hay diferencias. Claro, en los contratos de aprendizaje se observa pues toda la relación que hay entre el aprendiz y el maestro. Entonces, bueno, pues hay una serie de cláusulas y una serie de cuestiones que, bueno, que para otros gremios igual no son tan importantes o simplemente que puede ser un punto de partida para un estudio global, ¿no?, de lo que sería el mundo laboral en la Navarra, pues de la época moderna, sobre todo, y contemporánea. Y también se incluye la transcripción de 2 recetarios de confitería del siglo XIX y del XX también. Del XX, sí. Hay publicado, ya se publicó en el año 87, Gorrotxategi, un confitero de Tolosa, hizo pues una labor bastante importante, pues en el año 87, por esas fechas. Publicó un libro de 2 volúmenes que era La confitería vasca. Entonces, bueno, desde un punto de vista de confitero, que bueno, pues podrá tener sus más y menos para un historiador, pero es una labor muy importante porque
ves documentación que tú, por ejemplo, no has podido conseguir. Y luego él editó un recetario de confitería del siglo XVIII. Entonces, bueno, eso teníamos ya como base. Y luego, pues a través de archivos privados, pues de Víctor Manuel Sarobe, manejé un recetario de 1847 que era de Víctor Manuel Loperena, un aprendiz que era del Baztán, que vino a Pamplona. Y entonces en esos libros lo que el aprendiz recoge es toda la serie de recetas que tiene que aprender, tanto para aprender o cuando ya ha aprendido, como para que no se lo olviden. Y luego también utilicé un recetario de finales del siglo XIX y principios del XX, que era de Don Ézar. ¿Y cómo eran los dulces y la confitería en aquella época? Pues solo te aconsejaría que te pasaras por Don Ézar, no por hacer propaganda, ¿no? Es la verdad, porque no hay... No ha variado tanto. No ha variado tanto. Los turrones, por ejemplo, que las recetas de aquella época son... Hombre, con los caseros, vamos a entendernos, sí. Los industriales no tienen nada. Había hay una variedad, por ejemplo, pues inmensa de turrones, pero es que tú los ves en la tele, llegan las Navidades, pues el turrón de nieve, el turrón de mazapán, entonces esos ya están en el siglo XVIII, ya estaban, sí. Y luego las garrapiñadas, las grajeas, las almendradas, o sea, los bizcochos, todo tipo de pastas, lo que todos conocemos, pero que consideramos confitería. Hay cierta diferencia de lo que es la confitería y la pastelería. A ver, ¿qué es? Para los que no estamos en esta materia. Los pasteleros en el siglo XVI es un gremio diferente. Y los pasteleros no hacen los pasteles tal como lo entendemos hoy, sino el pastel que viene ya de la Edad Media y dura hasta el siglo XVIII, son las empanadas, o lo que es un producto envuelto en una masa. Ajá. Entonces los pasteleros de época moderna se encargaban de hacer productos que se vendían al público a la calle, el fast food de la época. Comida basura. No, basura no rápida, igual rápida. Yo creo que más rápida. Era chiste. Sí. Y entonces pues empanadas de carnero, de manjar blanco, de perdiz, o sea, eso era la pastelería. Que eso no ha llegado hasta nosotros tal y como... No, como gremio, ya desapareció. Y entonces la pastelería que hoy conocemos está muy influenciada por los nuevos cambios que se producen ya en el principio del siglo XIX en Francia. Toda la repostería francesa sufre una revolución que a Navarra llega no solo por influencia francesa, luego además llega pues con la guerra de la independencia, sino también llega por una serie de suizos que son los que montan los primeros cafés en Pamplona. Entonces los cafés, pues el café Iruña, el café Lardelli y una serie de cafés que en el siglo XIX pues empiezan ya tardíamente, porque en el resto de Europa a mediados del siglo XVIII ya habían proliferado, y además, como su nombre indica, era una nueva bebida, ¿no? Una nueva bebida que estaba en boga en aquella época, además como signo de estatus. Entonces pues estos empiezan a incorporar una serie de elaboraciones diferentes que ya no constan de lo que es la confitería tradicional, sino que elaboran pues otro tipo de productos, pues como los bollos suizos, por ahí viene su nombre, claro. Los croissants, tradicionalmente dicen que son unas elaboraciones que hicieron los austríacos para rememorar la victoria contra los turcos en el sitio de Viena, ¿no? Entonces, una serie de productos que ya varían. Entonces, claro, esos productos se elaboran de distinta forma, se puede también elaborar de forma un poco más industrial. Entonces ya lo que empieza a ganar peso respecto a lo que es la confitería. No desaparecen, sí, pero bueno, empieza ya a apartar. Y bueno, la confitería pues empieza pues poco a poco a decaer. Creo también, Fernando, que hay algunos temas que planteas en esta obra que siguen careciendo de estudios en detalle y que crees que será necesario abordar en un futuro, o sea que todavía hay materia para rato. Materia, a ver la isla, como dirían, ¿no? Sí que hay materia. Se han quedado, bueno, esto simplemente es un primer esbozo, ¿no? Ahí los archivos dan numerosas sorpresas y un estudio, bueno, una búsqueda exhaustiva probablemente diese para más cuestiones. Sobre todo el estudio del gremio de los chocolateros que se refunda en 1869
Bueno, como te comentaba antes, los chocolateros, el gremio se fundó en 1728. No hemos hablado del chocolate, pero vamos, también tiene mucho que ver con la confitería. Es una época en la que el chocolate se ha popularizado ya. Hasta durante el siglo XVII, tal como he podido comprobar, el chocolate siglo XVI y XVII es accesible a unas minorías. Además, sigue teniendo esa virtud medicinal. Hay libros que recogen. Yo creo que la sigue teniendo incluso de vez en cuando un poco de chocolate hace maravillas. Pues en el siglo XVI se transporta el chocolate elaborado a España, desde América a España. Sin embargo, pues todos los fraudes que se dan, las adulteraciones, pues lo que hace es que el cacao ya se decida traer directamente, pues a través de la cofradía guipuzcoana de Caracas, a través de los mercaderes franceses, por vía Bayona. O sea, hay todo, pues una evolución de cómo se trae el chocolate desde un punto de vista comercial. Y entonces en el siglo XVIII se populariza, y eso influye para que se cree un gremio. Al final les da dinero, o sea, la venta del chocolate crea un sector artesanal muy pujante, que es el de los chocolateros. Nada menos que 28 chocolateros hay en la Pamplona de principios del siglo XVIII. Y me hace son muchos, sí. Época, pues me hace mucha gracia porque hace ya unos años hay en Astorga un museo del chocolate. Hay un señor que hizo pues un interesado por el tema del chocolate, y me acuerdo que me comentaba, ¿no? Sin saber que yo me estaba dedicando a estos menesteres, ni nada, pues que Astorga, al ser ciudad episcopal, el mundo del clero siempre se asociaba al chocolate, y sí que es verdad. Pues que tenían ocho chocolateros en el siglo XVIII. Y digo, pues cuando no veas la cara que me puse, pues por ejemplo, no tenía 28, ¿no? Pues bueno, es un dejando el anecdótico, ¿no? Sí, pues es un sector pujante, pero que con pues la desaparición del sistema gremial, lo que es la cofradía, la hermandad de chocolateros, desaparece en 1819, ya más o menos languidece. Pero la elaboración del chocolate sigue, o sea, los artesanos siguen haciendo y siguen estando reunidos, aunque bueno, desde un punto de vista pues gremial no están organizados. Y en 1869 pues fundan otra vez, resurgen ya desde otro punto de vista pues igual menos laboral y más asistencial, de cara un poco a cuando fallece el chocolatero, pues un subsidio para la familia, que también esas cuestiones también vienen de antes, pero bueno, se sigue, ¿no?, con esos temas. Y entonces ahí ya en 1869 se funda, en el 1890 ya engloba esa hermandad de chocolateros, esa nueva hermandad de chocolateros, recoge a los confiteros, a los pasteleros, y también recoge pues a los celeros, ¿no? Entonces ya ahí se engloban todo. Y vamos, esa hermandad dura hasta 1971. Languideciendo, sí, poco a poco, pues también son mayores, como además ves en las actas de las juntas que se celebran ya en los años 60 y 70, ves como pues ellos ya son gente de edad avanzada y no van, y aparte que tienen que luchar contra un sector industrial que no es tontería, pero el gremio de los chocolateros, este nuevo gremio, esta refundación del año 69 del siglo XIX, coincide, por ejemplo, con la fundación de pues una de las primeras industrias de chocolate en Navarra, como es Orozábal y Manero, ¿no? Y Pedro de Mayo viene después. Entonces, bueno, ya es un sector pujante que lo que hace es producir el chocolate de manera industrial y la confitería, pero sobre todo el chocolate, y al final pues ya que nos gusta el chocolate, se ve. Sí. El tema gastronómico que siempre te ha interesado, Fernando, porque por lo que vemos eres doctor en Historia Medieval, lo decíamos al comienzo, por la Universidad Pública de Navarra, con la tesis La Mesa del Rey, Cocina y Régimen Alimentario en la corte de Carlos III el Noble de Navarra, de 1411 a 1425. Da para mucho el tema gastronómico. Y lo quedará. Sí, es que además, no sé, quizá nos resulta curioso a los que no somos historiadores ni mucho menos, pues que vemos no sé, o hablamos de gastronomía de otra manera, ¿no? Todo lo que puede decir la gastronomía a un historiador. Es que lo que el historiador se plantea desde el punto de vista de la gastronomía es acceder a las formas de vida del pasado. A mí la gastronomía, porque sí,
hombre, pues puede ser anecdótica, y es lo que se ha hecho desde siempre, de hablar. Sin embargo, a mí lo que como historiador me interesa es qué significa esa gastronomía, o qué significa la gastronomía en las sociedades anteriores, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí que da, ves unos comportamientos diferentes, ves una evolución de gustos, ves unos sectores sociales muy estamentales, que bueno, que no acceden todos a los mismos productos, que no tienen las mismas posibilidades, y cómo poco a poco se intenta, desde las capas sociales más bajas, pues intentan copiar esos hábitos gastronómicos de las élites, que al final son los que imponen las modas. Quieras que bueno, eso no cambia no ha cambiado en absoluto. Lo único que ahora está más diversificado y que, bueno, las posibilidades son mayores. Pero tanto desde el punto de vista de la confitería, como te he dicho, el chocolate durante los siglos XVI y XVII es un producto accesible a unos pocos. No hay que ver los inventarios de los nobles, y sí que cuentan ya con su chocolatera, con sus jícaras, ya en Navarra ya a finales del XVII están documentadas. Luego en el siglo XVIII ya poco a poco se populariza, y en el siglo XIX y XX pues ya es un producto ya de consumo común. Ese libro que comentábamos basado en tu tesis fue, por cierto, Premio Euskadi 2002 a la mejor publicación gastronómica, otorgado por el Gobierno vasco, propuesta de la Academia Vasca de Gastronomía. Y también has participado en otro libro sobre gastronomía, también con el título corto. Aquí estos libros son todos de títulos importantes. Libro de confitura para el uso de Elías Gómez, maestro cerero y confitero de la ciudad de Olite, año de 1818. Sí, eso, bueno, hay quienes llevaron la voz cantante fueron Ricardo Ciervide, que es profesor de la Universidad del País Vasco, y Javier Corcín, que es profesor de instituto en Olite, quienes, bueno, pues sabían que yo estaba trabajando sobre estos temas y que pues había llegado a su saber, pues que en el Archivo Histórico Provincial de Álava se guardaba, pues había unos fondos y pues de un recetario de confitería del siglo XIX. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Olite decidió que creyó que era interesante pues su edición facsímil y su publicación, y bueno, pues ahí está. O sea, que yo participé pues haciendo pues un estudio un poco general, que amplio, pues un poco de lo que ya digo en mi anterior libro, ¿no? Un poco cómo se organizaba el mundo confitero pues en los siglos XVII al XIX, y bueno, tocando en el caso de Olite, pues a mediados del siglo XIX se funda se intenta fundar el gremio de confiteros y de cereros. Lo único que, bueno, pues por motivos socioeconómicos y políticos, pues al final no cuaja, pero están sus ordenanzas, y bueno, pues se hace un breve estudio, ¿no?, de la organización de este. Veo un glosario también con términos que incluyes asimismo en el. Eso incluyó, sí, en mi libro lo incluyó, bueno, Víctor Manuel Sarobe, que sí. Yo creo que la verdad es que sí, la verdad es que el libro salió gracias a él, lo que es por lo menos el director espiritual, por así decirlo. Y luego también este libro cuenta con un glosario, pero bueno, eso lo hizo. Sí, pero que quizá vemos términos que ya no se utilizan, ¿no? Sí, no, son términos técnicos y. Que si nos los explican, pues los sabemos de qué van, pero no palabras que ya no se usan. Y aparte que, bueno, debemos tener en cuenta que todo el mundo se piensa que estos recetarios son fáciles de entender, y para nada. Estamos hablando de un recetario de un profesional. Estamos hablando con términos pues como los que utilizan ahora mismo los profesionales de la gastronomía, pero en el siglo. Exactamente, son términos complicados, y que, bueno, pues hay que saber pues sobre los diferentes puntos del azúcar, diferentes. Hay que traducirlos. Exactamente, sí, son complicados. Y además hay que pensar que esta gente nunca, así como los recetarios de hoy en día, pues cualquiera te da los gramos o te da las cantidades que hay que utilizar. Tienes que pensar que son gente que está habituada. Los recetarios antiguos pocas veces te da los pasos a seguir exactos y luego las cantidades, porque están pensados para gente que está habituada. Entonces, bueno, son complicados de. Ahí hay una labor importante detrás,
Pues nos hemos acercado a este tema, ya lo saben, gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, a Eusko Ikaskuntza, que les recordamos ya para terminar que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, en el 3º y 4º D, que el horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Fernando Serrano, ha sido un placer. Igualmente. Gracias. A ti.